¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los desafíos más grandes que tenemos como humanidad, tanto en el corto como en el largo plazo? ¿Podemos adaptarnos a estos riesgos o es que son irreversibles e irremediables? Hoy miraremos con una mirada muy optimística cómo podemos afrontar estos desafíos globales y mediante el ingenio y la cooperación global podemos llegar a solventarlos. No será fácil, pero será muy divertido y sobre todo muy optimístico. Vamos a por ello. Los riesgos globales que enfrentamos como humanos, como colectivo de personas, son enormes y multidimensionales, interconectados, lo que nos hace ser interdependientes entre todas las personas que viven en el planeta. Estos riesgos son enormes. Unas veces es normal que nos dé una sensación de muy pesimista. Completamente legítima esta posición y este sentimiento que podemos tener, pero son enormes. Nosotros formamos una parte muy pequeña, una gota muy pequeña del océano, y a veces es normal que sintamos que hay muchos riesgos, muchos desafíos, que podemos hacer muy poco al respecto, que entendemos poco al respecto y que sobre todo hay un sentimiento normalizado de que hay un pesimismo generalizado en la sociedad. Pero sobre todo esto lo que viene a ser es no solamente un tema de cambio climático, obviamente, que lo que hace es profundizar mucho lo que serían los impactos que normalmente tendríamos por calentamiento global, pero profundiza y los hace mucho más extremos y frecuentes. Y eso tiene el poder de desestabilizar pues no solamente la sociedad, sino ya el planeta per se y nuestra propia extinción humana en un caso muy catastrófico y lejano, pero potencialmente posible si no tomáramos acción, si no lo hubiéramos tomado y no la tomemos en el futuro. Pero esto también estamos hablando ya de otros riesgos medioambientales, como puede ser la sequía, que sí, que la sequía tiene una correlación muy elevada al impacto del cambio climático, pero no solamente, la sequía se debe a sobre todo un mal uso del agua o también una proporción o una desertificación muy elevada de la tierra. También estamos hablando de pérdida de biodiversidad, pues entre muchos riesgos medioambientales. Pero es que también hay más. Aquí no solamente son los medioambientales y no es un tema de sentirse pues y ser muy pesimista al respecto, sino sobre todo de entender el panorama general y aquí poder desglosar y entender cómo podemos llegar a afrontar estos riesgos y solventarlos de forma colectiva y con potencialmente mucho optimismo. El segundo también es todo aquello relacionado a la innovación tecnológica. Aquí ya no solo hablamos de artificial, que obviamente también, sino de la brecha digital, por ejemplo, o de otros también retos tecnológicos muy relevantes como pueden ser la desinformación o la mala interpretación de la información que puede llegar a fragmentar una sociedad. Hablando de sociedad, este es un tercio de riesgos también muy relevante, que es todo aquello relacionado a desde sociedad en materia económica como en materia de fragmentación ideológica y de fragmentación de cómo operamos como sociedad, ¿no? Esto se puede deber pues desde riesgos geopolíticos, riesgos económicos y riesgos también relacionados con una tecnología que es un driver, es un factor fundamental para esta fragmentación. Adicionalmente aquí vemos también la bifurcación demográfica. Es decir, los cambios de patrón, los cambios o la pirámide inversa, como la entenderíamos hoy, que es una crisis demográfica que está pasando en muchos países de Occidente, también obviamente en países de habla hispana, incluyendo España. Obviamente también todos los problemas relacionados y los desafíos geopolíticos, geoestratégicos, que ya hemos visto ahora desde crisis en el Medio Oeste, como podría ser, por ejemplo, el conflicto entre Israel y Palestina, y obviamente muchos otros más que están ocurriendo a nivel global y que desgraciadamente es muy probable que sigan ocurriendo. A medida, por lo tanto, que las sociedades quieran adaptarse a estas nuevas realidades cambiantes, su potencial capacidad de adaptación se verá afectada y también obviamente será cada vez más difícil adaptarse si es que la sociedad no está preparada por ello. A medida que las sociedades busquen entender y adaptarse a estas fuerzas cambiantes, verán también cómo su potencial margen de adaptación se verá muy afectado por su volatilidad e incertidumbre, considerando que son policrisis y que son ciertamente muy novedosas y algunas sin precedentes. ¿Y cómo se concretiza todo esto? ¿Cómo podemos llevar a materializar lo que serían los potenciales riesgos? ¿Y qué actor, por ejemplo, legitima cuáles son, o al menos cuál es la percepción de las personas en cuanto a estos riesgos? Bueno, pues vamos a ver ciertos datos muy interesantes del World Economic Forum que nos hacen vislumbrar y visionar lo que serían estos riesgos, tanto en el corto como en el largo.
Vemos primero de todo esta figura de lo que serían las perspectivas globales tanto en el corto como en el largo plazo. Y como podéis ver, pues ciertamente no hay un optimismo muy elevado al respecto, considerando que en el corto plazo prevé, desde la percepción de las personas encuestadas, que justamente una gran proporción aquí entre un 3 a un 20 y un 27%, unos riesgos muy elevados, ya sean catastróficas o un riesgo elevado que hace que serán catastróficas. Esto lo vemos no tanto en el corto plazo, que aún vemos que en el largo plazo, al cabo de 10 años, las personas que respondieron la pregunta según el World Economic Forum, vemos que ya la gran mayoría de personas, esto nada aquí, un 17%, que serán turbulentos y que elevarán el riesgo para que potencialmente sean catástrofes globales. Y solamente un 1% final creen que no habrá riesgos de catástrofes globales o que al menos estaremos en un 8% de disrupciones no tan relevantes con un riesgo bajo. Lo que ciertamente no son buenas noticias para nada, no lo son, sobre todo por la percepción que pueden tener las personas y legítimamente se puede llegar a entender que sea así, sobre todo porque ciertamente hay riesgos pues, muy elevados que si no pues tomamos una acción al respecto, una acción colectiva y más que una acción, sobre todo un conjunto de acciones que sean interdependientes, pues difícil ciertamente revertir alguno de estos riesgos. Vemos la figura B en este sentido y veremos que de los riesgos que se consideran de las personas que tenían que seleccionar hasta 5 riesgos globales que presentarían una crisis material de cara a nivel global, vemos que la más votada, la número 1, es medioambiental. En este caso, extreme weather, es decir, aquellos fenómenos climáticos que pueden hacer una disrupción completa en un país o incluso en el mundo. Vemos aquí que es la número 1 y que justamente es algo curioso en el sentido de que normalmente a nivel medioambiental no se considera un riesgo tan elevado en el muy corto plazo. Estamos hablando aquí, vemos otras también como toda aquella desinformación generada por inteligencia artificial, que también es la número 5, ciberataques, que ambas serían tecnológicas. Y vemos la tercera y la cuarta, pues que son relacionadas a la sociedad, y la tercera es más polarización social y política, que pues es un riesgo pues, que lo vemos en muchos países. Y también la cuarta, que es el cost of living crisis, que lo hemos visto sobre todo en los 2 últimos años por el incremento de la inflación, que ha hecho que el coste de vida general, no solamente por inflación, pero en gran parte, pues sea mucho más caro y que sea una preocupación muy relevante por las personas de todo el mundo. Y es normal que sea así. Yendo a la figura C, y esta es muy interesante porque vemos cómo se desglosa en el corto como en el largo plazo. Las anteriores veríamos cuáles eran las más dotadas, pero aquí vamos a ver un poco la diferencia que hay tanto en el corto como en el largo plazo y el ranking per se. Y vamos a ver que esto ciertamente no nos va a hacer muy optimistas para nada, justamente, pero veremos al final del vídeo cómo pues hay razones pues, para ser más optimista y también para estar más tranquilo y también entender cómo funciona el mundo, ¿no? Después de ver la percepción que tienen las personas sobre los riesgos globales. Vemos aquí en la figura C, que es aquí los riesgos con un ranking de severidad, tanto en el corto como en el largo plazo. Anteriormente eran las más votadas, la severidad. Vemos que en los 2 años vistas, sobre todo estamos hablando la número 1 de la desinformación o las fake news. Y también vemos que todo aquello relacionado al cambio climático está en número 2, aunque en medio ambiente vemos que muy poquitas de cara a 2 años vista. Vemos todas las otras que hemos visto también, unas relacionadas a nivel económico, otras a nivel de sociedad, pero después vemos un cambio de patrón muy elevado, es que de cara a 10 años vista, que tampoco es tanto, vemos que el top 4 están relacionadas al medio ambiente, es decir, que los riesgos perciben la población, sobre todo es aquella no tanto relacionada a nivel geopolítico, societario, tecnológico o económico. Vemos sobre todo también el número 1, como pueden ser todos aquellos fenómenos climáticos extremos, pero también cambios en lo que serían los sistemas de la Tierra, desde los patrones que puedan haber en océanos, como en puntos de no reversibilidad, como puede ser la desertificación, o que no haya hielo en el Ártico durante un cierto periodo de tiempo, ¿no? O que Groenlandia o Antártica, por ejemplo, se desplomen, dejen o sea, muchísimo hielo a nivel de, estamos hablando de un territorio de países, pues se desplome y esto haga que básicamente no sea irreversible, ¿no? Pues hablan de critical change, ¿no? Un cambio irreversible o que sea un punto de inflexión. También vemos el colapso del ecosistema y de la pérdida de biodiversidad. Algo similar, pero en este caso es enfocado a la biodiversidad. Y después ya algo que nos afectaría a nosotros también, igual que el punto 1 o el 4, pues toda falta de escasez de recursos naturales. Porque
obviamente todo esto al final tiene un impacto en la cadena de valor, tiene un impacto en el abastecimiento de la comida, de la alimentación, y hace que pues pueden haber escasez de alimentos o de agua. Y esto provoque guerras o provoque al menos conflictos internos a nivel de país, a nivel de región o a nivel global. Y las otras vemos que son relacionadas a las tecnológicas y a nivel de sociedad, pero es curioso como la percepción es muy distinta en el corto al medio o incluso largo plazo. Esto, por lo tanto, nos debería hacer pensar que los riesgos que nosotros consideramos en el corto plazo no necesariamente, esto es otra vez la perspectiva, la percepción, pero que no necesariamente son los riesgos más elevados en el largo. Aquí no estamos intentando decir que, por ejemplo, la inflación, el coste de vida o artificial haya riesgos asociados muy altos, incluso más elevados al cambio climático, sino lo que estamos intentando argumentar es cambios desde la percepción y potencialmente también del riesgo real que podría suponer esto. Vemos que en el largo plazo son relacionadas al medio ambiente, que esto realmente tiene un efecto directo en la sociedad y en nosotros mismos, a tú y a mí como personas. Y vemos, por lo tanto, que como también reflexión, que esto ya se verán en futuros vídeos, las acciones que tomemos hoy tienen que estar relacionadas, tienen que haber una asociación elevada a los riesgos en largo plazo y no actuar tanto en el corto plazo, que es una de las conclusiones que pues también sacamos de aquí. Por último, vemos una figura a continuación que es multidisciplinar, multifacética, interconectada, interdependiente, que vemos que como nosotros como personas y también como países, regiones, industrias, empresas, sectores, cómo cada uno de estos están interconectados, sobre todo los desafíos y los riesgos. Y cómo uno desencadena en nosotros. Es como cuando uno juega al dominó, o si seguís jugando, pues mejor aún, como tirar una ficha hacía que todas las fichas cayeran. O también, dicho de otra forma, a partir de una cierta acción hace que muchas otras acciones se desencadenen y que incluso sean irreversibles. Aquí vemos a continuación cómo este mapa de interconexiones, hay muchas de estas que nutren a otras y viceversa, ¿no? Vemos, por ejemplo, la polarización social, que es el círculo rojo más grande, nutre ciertamente, obviamente, a la violencia que puede haber dentro de un país. Punto más grande, naranja. Igual que nutre también las faltas de oportunidades económicas y viceversa. Una falta de oportunidad económica, como puede ser, por ejemplo, jóvenes en muchos países que no tienen esta falta de oportunidad laboral, pues nutre a la polarización social. Lo mismo con punto lila más grande, de la desinformación. La desinformación nutre a la polarización de la sociedad y viceversa. Igual que cuando vemos la burbujita más grande verde aquí, que son la falta o la escasez de lo que serían los recursos naturales, que se nutren justamente o nutren y viceversa a lo que serían, por ejemplo, las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, con cambio climático lo que ocurre es que como repercusión que pues, los mosquitos, por ejemplo, estén viviendo en lugares donde normalmente ya no podrían acceder, pero ahora como hace más calor, pues acceder a estos lugares, como por ejemplo se ve en Europa, que ya hay mosquitos tigres que llegan pues a lo que sería incluso a Alemania o países nórdicos más elevados donde anteriormente ya no había mosquitos tigres. Estos mosquitos tigres lo que hacen es llevar con ellos enfermedades infecciosas que han sido dadas gracias a otra vez a este incremento de temperaturas en el cambio climático. Y aquí podríamos seguir pues todo el día obviamente, pero que veamos que todos estos riesgos están interconectados y son interdependientes. ¡Ostras! ¡Qué lío! Ya me costaba a mí a veces entender pues, algunos de los desafíos, porque cada uno de esto tiene tela. Pues imaginaos la interconexión, la interdependencia, que esto hace que 1 más 1 no sea 2, sino 1 más 1 es 20. En el sentido de que dos crisis distintas a ellas, retroalimentadas, hace que pues, pueda llegar mucho más lejos. Y obviamente, pues, a uno no es que le haga mucha gracia esto, porque al final de alguna forma u otra pues acaba afectando, ¿no? Hay ciertamente optimismo al respecto y ahora vamos a abordar esto, pero antes de eso, como siempre, importante no olvidarse es que te está gustando el vídeo y si quieres entender cómo funciona el mundo, los retos globales como estamos viendo hoy y sobre todo quieres sentirte un poco más optimista y sentir emoción por el futuro de la humanidad, no dudes like si te gusta algo. Así que nada, seguimos. Bueno, pues ¿de dónde sacamos el optimismo? ¿Cómo podemos resolver estos problemas enormes, estos desafíos multidimensionales, multifacéticos? Bueno, vamos a traer un poco de optimismo aquí. No vamos a poder solventar cada uno de estos problemas en el vídeo, lo haremos en futuros vídeos, pero lo más importante es que a pesar de estos riesgos enormes que sentimos constantemente en las noticias, unos más que otros incluso casi nada, hay razón para ser optimista. ¿Por qué? Porque primero de todo también hay muchos riesgos enormes en el pasado
quizás no eran tan multifacéticos o no se retroalimentaban tanto los unos con los otros. Quizás eran riesgos más estáticos, que no evolucionaban y no tenían una volatilidad y una incertidumbre tan elevada. Pero lo hemos solventado como una humanidad en el pasado. Y esto, la razón por la que estamos aquí hoy, también es porque nuestros antepasados han llegado a solventar estos riesgos igual que lo podemos hacer nosotros ahora. Otra de las razones es que una de las cosas que nos hacen únicas como especie humana es que es nuestra forma de cooperar. Somos la única especie que coopera a nivel de miles de millones sin conocernos los unos a los otros, incluso en un mismo país o en una misma localización, una misma ciudad, y así cooperamos de forma conjunta para resolver estos desafíos globales. No nos hemos alineado suficiente aún en lo que sería la priorización de cómo solventar estos riesgos. Primero, entenderlos, afrontarlos de forma optimista e intentar solventarlos de forma conjunta. Pero vamos a necesitar ciertamente una mayor cooperación, una mayor diplomacia, una cooperación global entre todos los países para resolverlo. Porque de ser el caso, algo que ya se hace, pero aún no a un nivel suficientemente grande, con esta cooperación global, ciertamente estamos muy seguros que estaremos en una mayor capacidad para resolver estos riesgos. Vemos también cómo la innovación social, medioambiental, económica, la innovación en general, puede llegar a hacer que podamos resolver estos riesgos de forma conjunta. Esto es muy importante porque ciertas innovaciones, que también veremos en futuros vídeos, digo cada uno de estos problemas porque no se van a solventar con una innovación absolutamente todos. No van a existir lo que se llama silver bullet, ¿no? Cuando vas a la bolera y tiras los bolos y todos caen de golpe, ya está, y todos felices y aquí se ha acabado el drama. Por esto, desgraciadamente, no va a existir, no puede ser. Tenemos que ir paso por paso, reto por reto, riesgo por riesgo, desafío por desafío, y entonces ir poco a poco, progresivamente, mitigando, adaptándonos, resolviendo, solventando cada uno de estos riesgos. Pero la innovación ciertamente va a formar una parte única, tanto a nivel gubernamental, intergubernamental, como sobre todo empresarial. Yo creo que las empresas tienen un poder enorme, una innovación única, unas ganas de cambiar el mundo como casi ningún otro actor. Justamente estas empresas, pero también otras instituciones, otras organizaciones, otros movimientos, al final forman parte de las personas. Las personas como tú, como yo, como nosotros, como cualquier persona en el mundo, que sí que el impacto que uno pueda tener en el mundo puede ser como una gotita muy pequeña en un océano, pero sumada, tanto las acciones individuales como las colectivas, a nivel personal o a nivel profesional, pueden llegar a solventar todos estos desafíos. O al menos intentarlo, ser optimista al respecto. Y a veces, bueno, el resultado final está fuera de control a veces, pero al menos intentar hacer todo lo que se pueda e intentar ayudar a que se disminuya. Quizás sea imposible completamente erradicarlo en el corto o medio plazo. En el largo solamente sí. Pero estas gotitas, de forma conjunta y con una perspectiva de nihilismo optimista, siendo pues que sí, que somos una muy pequeña parte en la Tierra, en la sociedad y en el universo, pero a ver, podemos decidir qué queremos hacer con nuestras vidas, incluyendo solventar desafíos globales, pues que a uno les muestre más interés, que lo que tenga la capacidad y la oportunidad pues de fijarse en estos. Pues con este nihilismo optimista uno puede llegar a tener en su propia mano una acción que hará que con otras acciones puedan llegar a solventar estos problemas. Sí, puede sonar un poco romántico, un poco ficticio, un poco wishful thinking, ¿no? Esto de pensar muy a lo grande sin quizás que sea una solución con resultados que se puedan medir y que se puedan llegar a alcanzar. La realidad es que este riesgo, no todos, pero algunos de ellos salen por una oportunidad. Y viceversa, hay riesgos que gracias a que estos existan acaban surgiendo oportunidades al respecto. Por ejemplo, con la inteligencia artificial. Igual que es un riesgo, está detectado como un riesgo, hemos visto, que genera desinformación y polarización social. A la vez, puede ser una herramienta increíble, única, en solventar tanto estos riesgos a nivel de desinformación como otros del mismo o de distinto espectro, como pueden ser los climáticos o los económicos. Ya sea con aumento de productividad o ya sea con, por ejemplo, entender mejor cuándo va a venir un tifón o una sequía, con los que son los Early Warning System, ¿no? Los sistemas para pues, estos fenómenos. Igual que esta innovación tecnológica con inteligencia artificial puede ser aplicada en la innovación social y medioambiental. También, como comentábamos, la cooperación internacional es vital. Y aquí, pues a nivel pues, intergubernamental, multilateral, ya sea con instituciones intergubernamentales como pueden ser Naciones Unidas o la OSCE o entre muchas otras, como también bilateral, es decir, país con país, aquí puede, pues ciertamente hay razón por la que deberíamos ser optimistas porque podemos llegar mucho más lejos aún. Si imaginaros, ¿no? En un escenario donde pues ya básicamente hemos hecho todo lo que podíamos, la cooperación ya es máxima, ¿no? Y todavía sí riesgos pues, que no podemos solventar de forma conjunta, pues había razones pues, muy legítimas para decir, bueno, apaga y vámonos, ya se ha acabado esto, ya no podemos hacer nada más. Pero no es así, y esto es positivo, porque el hecho que aún podemos mejorar mucho nuestra cooperación global nos debería dar mucho, porque en este caso aún nos queda muchísimo margen de mejora.
Después también tal el tema de conciencia y acción social. Sí que es verdad que hay un peso pues, que cargan que es muy elevado y es el más elevado y debería serlo también. Por parte de empresas e instituciones intergubernamentales, las personas, nosotros, también tenemos una responsabilidad. Quizás no tan grande y quizás el impacto no se pueda ver, sea intangible o sea irrisorio. Pero sobre todo te acabarás sintiendo mejor contigo mismo. Al menos esta es nuestra perspectiva. Obviamente no con cada uno de los riesgos. Aquí hay que pues, tomar el que sea más entendible, el que haga más ilusión, el que sea, pues uno pueda tener ese expertise, ese entendimiento o esas ganas, ¿no? De ir un sábado cada tanto a recoger plástico en la playa o de dar charlas educativas. Y es por eso que estas acciones individuales, pues al final acaban sumando mucho. Hemos hablado de educación, ¿no? Pues educación y empoderamiento también es otra de las grandes soluciones que creemos. Es que podemos tener aún mucho optimismo al respecto porque el sistema educativo, a pesar de que pues, obviamente es mucho mejor de lo que lo ha sido pues, en casi toda la historia de la humanidad, seguimos teniendo muchísimo margen de mejora a trabajar en valores fundamentales, como pueden ser pues, el humanismo. Pues igual que hemos visto que todas las otras acciones son muy relevantes, pues también lo mismo a nivel educativo, como mencionamos ahora, ¿no? Porque a pesar de que en toda la historia de la humanidad, pues solamente la educación actual en todo el mundo sea la mejor que hemos tenido jamás, o de las mejores en las últimas décadas, también es verdad que hay mucho margen de mejora. Seguimos teniendo una educación que sería más a nivel época preindustrial o industrial, donde justamente, y esto otra vez hablando de forma generalista, no se trabajan tanto como se podrían los valores fundamentales o aspectos críticos como consideramos que serían la curiosidad, aspecto crítico a la hora de criticar pues, constructivamente cómo un país está alineándose o mitigando, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? O igual que con inteligencia emocional, tanto la intrapersonal como la interpersonal. Y creemos que cambiando el modelo educativo también podemos afrontar mejor pues, los retos que tenemos. Estamos en uno de los mejores momentos, o incluso el mejor momento a nivel social y económico, o al menos de los mejores desde el final de la Segunda Guerra Mundial, no necesariamente a nivel medioambiental, pero en conjunto estamos en una situación bastante única en toda la historia de la humanidad, igual que hemos tenido mucha resiliencia y adaptabilidad en el pasado, lo podemos seguir teniendo en estos riesgos nuevos, únicos, multidimensionales, interconectados, pero así tenemos mucho margen de maniobra y nuestro historial nos lo demuestra. En resumen y en conclusión, aunque los riesgos globales puedan parecer muy urgentes, sin precedentes, irreversibles. La realidad es que tanto nuestro histórico como el margen de mejora que tenemos y pues tanto la conciencia social, la innovación tecnológica, obviamente la resiliencia que tenemos como especie humana, la educación y el empoderamiento que podemos tener tanto a nivel personal como profesional, a nivel gubernamental, empresarial, intergubernamental, como sobre todo el optimismo que podemos tener para resolver estos problemas o al menos entender e intentar resolverlos. Esto nos hace que sintamos el futuro de la humanidad pues, con mucha esperanza y creemos que podamos resolver estos problemas, estos desafíos tan grandes que tenemos como humanidad para así crear un futuro más brillante, más próspero para todas las personas y para el planeta. Pues esto ha sido todo por hoy. Como siempre decimos, abraza esa curiosidad que tienes dentro, disfruta optimísticamente de la vida y si puedes y si quieres, ese es el cambio que quieres ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima aventura optimística.